Bienvenidos a Bajado a Tierra, un espacio para hablar de psicoanálisis. Hoy quiero meterme en un término lacaniano que no es tan popular como el nombre del padre o el objeto A, pero sí tiene su encanto. Se llama las letras sueltas, o como Lacan las llama en francés, y me va a salir pésimo, pero es lettres of France. Sí, pésimo. Vamos a ver qué onda con estas letras que parecen estar deambulando por ahí buscando un lugar donde quedarse, ¿no? Entonces, ¿qué son las letras sueltas en el psicoanálisis de Lacan? Cuando hablamos de letras en Lacan no estamos hablando de las letras del abecedario como las que usamos para escribir. Para Lacan una letra es algo más profundo, más fundamental. Es un significante que no necesariamente lleva un sentido completo, pero que sí tiene una función estructurante en el inconsciente. Lacan introduce el concepto de letras sueltas para referirse a esos significantes que no logran anclarse en el discurso del sujeto, ¿no? Es como si fueran palabras o ideas que intentan decir algo pero no encuentran dónde encajar, no se terminan de significar del todo. Y eso es clave porque en el fondo nuestra estructura psíquica está hecha de significantes que se van encadenando y dándose sentido unos a otros. Como una letra queda suelta, cuando no encuentra su lugar en ese encadenamiento, es como si algo quedara pendiente, como si hubiera una deuda simbólica que el sujeto arrastra. Ustedes saben que significantes se tienen que encadenar para dar un significado. Ese 1, significante 1, con un significante 2, daría un significado, ¿no? Y eso produce una cadena de significantes. Ahora, para ponerlo en términos más cotidianos, pensemos en esos sueños raros o esos lapsus que no tienen un sentido claro, pero que te dejan una sensación incómoda, como si tuvieran algo más para decir. Esa sensación viene justamente de estas letras sueltas, que están ahí flotando porque no lograron integrarse en tu estructura simbólica, en el discurso que te constituye, ¿no? No encontraron un gancho donde colgarse en la cadena significante, como diría Lacan, ¿no? Es como si estas letras fueran piezas de un rompecabezas que aún no encajan y a medida que avanzamos en el análisis o en nuestra vida cotidiana, a veces esas piezas encuentran su lugar, resignificándose a la luz de nuevas experiencias o los famosos insights, ¿no? Ahora, para ser un poco más técnicos y que no quedemos en solamente entenderlo, Lacan nos dice que estas letras sueltas están en un estado de espera, una especie de espera significante. Se trata de elementos que no lograron inscribirse completamente en lo simbólico, es decir, no encontraron un punto de capitón que las fijara, que les diera su lugar definitivo en el discurso del sujeto. Y esta idea se relaciona mucho con un concepto de la cadena significante, donde los significantes se encadenan unos a otros produciendo el sentido. Estas letras sueltas entonces son como significantes que quedaron fuera del círculo, o sea, no lograron participar en esa producción de sentido y por eso permanecen como restos. Y acá es donde el análisis entra en juego, ¿no? Estábamos esperando esta parte. ¿Qué pasa en el análisis? ¿Qué pasa en terapia, en sesión? ¿Cómo las encontramos? ¿Cómo la ubicamos? Ahora, cuando un sujeto llega a la sesión y empieza a hablar de esas cosas que no terminan de cerrar, de esos detalles sin explicación, ahí es donde podemos detectar la presencia de estas letras sueltas.
El trabajo del analista acá sería, en parte, ayudar al sujeto a resignificar esas letras, a encontrarles un lugar en su discurso, sería un lugar en la estructura simbólica de su inconsciente, ¿correcto? Es como si el analista guiara al sujeto a conectar esos puntos que estaban quedando flotando, que parecían inconexos, pero que en realidad tienen un sentido pendiente de ser descubierto. Y ojo, porque esta resignificación no siempre es algo directo ni inmediato. A veces pasa que una letra suelta se resignifica, no sé, de forma inesperada, cuando menos lo esperás, y cambia completamente la manera en que el sujeto entiende algo de su vida, sus síntomas o incluso su historia. Entonces, son esos significantes que no lograron anclarse en el discurso del sujeto, que quedaron flotando en un estado de espera, buscando resignificarse de alguna manera. Son como pistas sueltas de un rompecabezas que aún no tiene forma, pero que tienen el potencial de darle un giro a nuestra estructura simbólica cuando finalmente encuentran su lugar en algún momento, ¿no? Esa sería la idea. Y creo que ese es uno de los aspectos más hermosos del psicoanálisis, como lo que parecía insignificante, podríamos decir, irrelevante o simplemente raro, pueda llegar a ser la clave para entender algo mucho más profundo. Muchas gracias por escuchar, nos vemos la siguiente vez.